Buenos días, siendo las 8:30 del día 2 de octubre del 2024, en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en Caldas se instala la audiencia de pruebas y calificación provisional con el número del expediente 1700-1250-20-0-2021-00-11501. El primer lugar con objeto de registro se realizará la presentación de los intervinientes. En el proceso, por lo tanto, se le da la palabra al quejoso Juan Martín Giraldo Mejía. Buenos días, Juan Martín Giraldo Mejía, identificado con la cédula de ciudadanía número 10-325-215. Siguiendo al denunciante Christian Jason Harsen, haga su presentación. Señor Christian Jason, ¿puede prenderse el micrófono? Qué pena. Buenos días. Mi nombre es Christian Hayson, identificado con el número de cédula número 15-982-344. Gracias. Terminando de escuchar al quejoso, se le concede la palabra al investigado para que realice su presentación. Buenos días, su señoría y todos los presentes en esta sala. Quien les habla, Juan Carlos Loaiza López, confirmando que me identifico con cédula de ciudadanía número 10-259-616, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 74732 del Consejo Superior de la Judicatura. Finalizando las presentaciones, se escuchará a la defensa. Adelante. Buenos días, su señoría y los demás presentes. Juan Camilo Ladino Linares, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.345.555, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 65.456 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de confianza del señor Juan Carlos Loaiza López. Gracias, su señoría. Habiendo escuchado y dejado en constancia la presencia de los intervinientes, se continúa con la práctica de pruebas decretada en la audiencia de pruebas y calificación provisional conforme a la ley 1123 del 2007. En el artículo 106 se afirma, la audiencia pública de juzgamiento se practicará las pruebas decretadas. Comenzando con la declaración testimonial, se llama al de Jaramillo. Por lo tanto, bajo calidad de juramento, lo que quiere decir que no puede callar la verdad o decir hechos que no sean ciertos, puesto que si lo hace estaría cometiendo el delito de falso testimonio y fraude procesal. Señor Luis Fernando. Buenos días, Luis Fernando Jaramillo, identificado con la cédula de ciudadanía número 12-417-329. Entendido, su señoría. Señor Luis Fernando Giraldo Jaramillo, sírvase para identificar su nombre completo, número de identificación, ocupación y su relación con el quejoso Juan Martín Giraldo Mejía. Soy Luis Fernando Giraldo Jaramillo, cédula de ciudadanía 12-417-329. Mi ocupación es la ganadería, agricultura. Juan Martín Giraldo Mejía es mi hijo y fui yo quien personalmente contrató y entregó dineros al abogado Juan Carlos Loaiza López. ¿Qué gestión realizó usted personalmente en relación a los servicios profesionales del doctor Juan Carlos Loaiza López durante el año 2019? Bueno, como testimonio tengo que yo fui quien, en representación de mi hijo y de otros afectados, me reuní con el abogado Loaiza, acordé los honorarios y le entregué directamente las sumas de dinero múltiples, en que en ocasiones durante el año 2019 él se comprometió a adelantar este proceso penal y principalmente a presentar una demanda de responsabilidad civil contractual por el hurto de nuestro ganado. ¿De qué manera conoce usted usted recibió los recibos, comprobantes de pago, relación de gastos de digamos, en la hora que le indica el expediente disciplinario? Claro, señor, conozco estos documentos porque yo mismo suscribí los recibos del abogado y los generé cada vez que la entrega del dinero. Cada vez de la entrega del dinero, el doctor Loaiza me firmaba un recibo o yo lo realizaba o yo le realizaba consignaciones, por eso puedo afirmar que la suma total de la entrega fue de 14.320.000 pesos. Descríbanos para qué gestión específica le fueron solicitados esos dineros y qué ocurrió en la demanda civil prometida. Claro, sí, señor, su señoría, el abogado me pidió el dinero en distintas gestiones, honorarios, viáticos y peritajes, copias de la Procuraduría y para una conciliación en la Cámara de Comercio,
al cual nos aseguró que no presentaría demanda civil. Sin embargo, nunca se radicó dicha demanda. A la fecha no he recibido la devolución del dinero ni un informe detallado en qué se gastaron los recursos. Si en este caso se le pone el presente el recibo fechado el 5 de abril del 2019 por una suma de 600.000 para perito y el 1 de julio del 2022 por un valor de 1.900.000 para conciliación. También está la fecha del 9 de julio del 2020 con una póliza de 1.300.000, así como la relación de giros de efecti. ¿Reconoce usted estos documentos con los mismos que reflejan las entregas al disciplinario? ¿Se encuentran hoy en las mismas condiciones sustanciales? Sí, señor, su señoría, yo mismo lo reconozco plenamente. Esos recibos fueron firmados por mí y por el abogado en las fichas indicadas. Los giros en efecto corresponden a los envíos que yo ordené. Los documentos están en las mismas condiciones en las que lo entregué o recibí y no han sido alterados de forma alguna. Conservan la suma, las fechas, las anotaciones originales. Es decir, esa es la constancia de que el doctor Loaiza recibió mi dinero sin justificar su destino y sin cumplir la demanda civil. Se solicita el estrado del señor Rafael Duque Price. Por lo tanto, bajo la calidad de juramento, lo que quiere decir que no puede callarles de la verdad o decir hechos que no sean ciertos, puesto que si lo hace estaría cometiendo el delito de falso testimonio y fraude procesal. Señor Rafael, Buenos días, me presento. Mi nombre es Rafael Duque Price, identificado con cédula de ciudadanía número 11 978 564. Entendido, su señoría. señor Rafael Duque Price, en este caso necesito saber su ocupación y la relación con los quejosos del proceso. Señor Rafael. Disculpe, tengo problemas acá. Bueno, mi nombre, como ya le dije, soy Rafael Duque Price, número de cédula 11 978 564. Soy comerciante y conozco a Juan Martín Giraldo y Christian Hayson como propietarios de los semovientes afectados. ¿Qué gestión relacionó usted personal frente al abogado Juan Carlos Loaiza López entre el diciembre del 2018 y el año 2020? Le entregué dinero en varias ocasiones, 2 millones de pesos en diciembre del 2018 para una demanda civil que nunca presentó. En 2019, 800.000 y 5.400.000 para gastos del proceso penal y en 2020 otros 300.000, su señoría. ¿De qué manera conoce los recibos, comprobantes o conversaciones de WhatsApp que obran en el expediente disciplinario? Conozco esos documentos porque yo entregué el dinero, recibí algunos comprobantes y participé en chats grupales donde el abogado informaba avances de forma colectiva. Descríbanos en qué destino específico que tenía esos dineros según lo acordado con el doctor Loaiza y qué ocurrió con la demanda civil. Los 2 millones iniciales eran exclusivamente para la demanda civil. El abogado nunca la presentó. Los demás pagos eran para gastos del proceso penal, donde él sí presentó algunos escritos y derechos de petición. Si se le ponen presente los comprobantes de entrega, los chats de WhatsApp, ¿los reconoce usted mismos del 2018 al 2020? En este caso, ¿están en igual condiciones? Sí, sí, señor, lo reconozco plenamente, su señoría. Son los mismos que firmé, donde participé y pues no han sido alterados. Conservan fechas, valores y conversaciones originales. Prosiguiendo con la práctica de pruebas, se procura que llegue al estrado la señora Clara Cecilia Mancilla. Por lo tanto, bajo calidad de juramento, lo que quiere decir que no puede callar la verdad o decir hechos que no sean ciertos, puesto que si los hace, estaría cometiendo el delito de falsedad testimonial y fraude procesal. Señora Clara Cecilia. Buenos días, Clara Cecilia Mancilla, fiscal tercera seccional de La Dorada. Entiendo la calidad de juramento.
Doctora Clara Cecilia, ¿puede indicar su cargo actual, tiempo de servicio, su función dentro del proceso penal radicado 2019-00090? Soy fiscal tercera seccional de La Dorada con 2 años de servicio. En ese proceso conocí la denuncia por abigueato y dirigí la investigación. ¿Qué actuaciones específicamente realizó usted frente al abogado Juan Carlos Loaiza López como apoderado de las víctimas? Le solicité redención de cuentas sobre los gastos. Él respondió con un archivo de Excel sin soportes. También presentó escritos extensos, derechos de petición y aportó conversaciones de WhatsApp. ¿De qué manera conoce usted los documentos, el archivo del Excel o chat de WhatsApp que obran el expediente disciplinario? Conozco esos documentos porque los recibí directamente del abogado en mi despacho fiscal. Los analicé y los puse a disposición de la autoridad disciplinaria. Descríbanos qué dificultades probatorias encontró y qué ocurrió con la solicitud de perito contable en el proceso penal. Había falta de claridad en contratos de ganadería, algunos verbales. Pedí un perito contable, pero se estuvo por falta de información confiable. Nunca archivaría el caso por ser asunto civil. Si se le ponen los presentes archivos Excel remitidos por el abogado, los chats de WhatsApp, ¿lo reconocería como los mismos que recibió en el despacho y están iguales en condiciones? Sí, los reconozco plenamente. Son los mismos que obran en el expediente fiscal. No han sido alterados. Conservan las fechas, el formato y el contenido original que el doctor Loaiza me entregó. Muchas gracias. Proseguimos, se solicita al estrado al señor Oscar Iván Castellado Arizalba. Por lo tanto, bajo la calidad de juramento, lo que quiere decir que no puede callar la verdad o decir hechos que no sean ciertos, puesto que sí lo estaría cometiendo el delito de falsedad de testimonio y fraude procesal a señor Oscar Iván. Buenos días, Oscar Iván Castellanos Aristizábal, asistente de la Fiscalía Tercera Seccional de La Dorada para la época de los hechos. Entiendo la calidad de... Señor Oscar Iván Castellanos, indique por favor su cargo actual, el que ocupó en la época de los hechos y sus funciones en el proceso 2019-00090. Para entonces era asistente de la Fiscalía Tercera Seccional de La Dorada. Actualmente, similar cargo. Mi función era apoyar la investigación y recibir comunicaciones del apoderado. ¿Qué actuaciones específicas recuerda usted del abogado Juan Carlos Loaiza López dentro del proceso penal que usted tramitaba? Se comunicaba con el despacho cada 20 días en promedio. Asistió presencialmente 2 veces, una con víctimas. También solicitó mesas técnicas y presentó derechos de petición para impulsar la investigación. ¿De qué manera conoce usted los derechos de petición, las actas de reuniones o las comunicaciones escritas presentadas por el disciplinario? Conozco esos documentos porque ingresaron al expediente fiscal bajo mi radicación. Revisé personalmente y participé en las mesas técnicas que él solicitó. Descríbanos es la principal dificultad probatoria que impedía la impugnación y qué medidas se adoptaron en el proceso penal. La cuantificación de los emovientes era imposible por la falta de claridad en los contratos. Hicimos mesas técnicas e incluso pensamos en un grupo especializado de la Fiscalía en Bogotá. Si se le conocen los presentes los derechos de petición y las actas de las mesas técnicas, ¿lo reconoce como los mismos que cursaron en su despacho? ¿Están en igual condiciones? Sí, lo reconozco plenamente. Son los mismos documentos que reposan en el expediente fiscal. No han sido alterados, conservan fechas, firmas y contenido original. Gracias. Seguimos con los testimonios. Continuando, se requiere al estrado al señor Manuel Antonio Arias Echeverry. Por lo tanto, bajo calidad de juramento, lo que quiere decir que no puede callar la verdad o decir hechos que no sean ciertos, puesto que si lo hace estaría cometiendo el delito de falsedad de testimonio y fraude procesal. Buenos días, señor Manuel.
Buenos días, mi nombre es Manuel Antonio Arias Echeverry, director seccional de la Fiscalía de Manizales. Entiendo la calidad de juramento. Doctor Manuel Antonio Arias, sírvase a indicar cuál es su cargo actual, tiempo de servicio, su competencia funcional frente al proceso penal de la Dorada. Bueno, soy director seccional de la Fiscalía de Manizales con 15 años de servicio. Superviso despachos fiscales, incluido el de La Dorada, y atiendo peticiones de apoderados. Señor Manuel, ¿qué actuaciones específicas realizó el abogado Juan Carlos Loaiza López ante su despacho y con qué frecuencia? El doctor Loaiza se entrevistó conmigo en al menos 3 ocasiones. Solicitó celeridad, propuso comités técnicos, jurídicos y presentó derechos de petición para agilizar el trámite penal. ¿De qué manera conoce usted los derechos de petición, las actas de reuniones y o las comunicaciones escritas presentadas por el disciplinario? Conozco esos documentos porque los recibí personalmente en mi despacho, los analicé y di trámite a las soluciones del abogado en busca de apoyo institucional. Descríbanos cuál fue la actitud del profesional frente a la congestión del despacho de la Dorada y qué medidas institucionales se consideraron. Demostró diligencia e interés genuino, buscaba apoyo para superar la congestión. Por ello, gestionamos mesas de trabajo y evaluamos enviar el caso a un grupo especializado en Bogotá. Si se le pone la presenta derecho de petición, acta de reuniones, ¿lo reconocería como los mismos que cursaron en su despacho, en las mismas condiciones? Sí, señor, su señoría, lo reconozco plenamente. Son los mismos documentos que reposan en los archivos de la dirección. No han sido alterados, conservan fechas, sellos y contenido original. Gracias. Continuando, se presenta el estrado del señor José Marcelo Aragón Rangel. Por lo tanto, bajo la calidad de juramento, lo que quiere decir que no puede callar la verdad o decir hechos que no sean ciertos, puesto que si se les lo hace, estaría cometiendo el delito de falso testimonio y fraude procesal. Señor José, Buenos días, José Marcelo Arango Rangel, identificado con cédula de ciudadanía número 10.943.768. Entiendo, su señoría. señor José Marcelo Araguel, e indique también su ocupación, lugar de residencia, relación con el semoviente, el objeto del proceso penal. Soy ganadero, residente en La Dorada. En 2017 recibí un ganado de Humberto González para engorde, sin saber que eran presuntamente robados. ¿Qué reunión o gestión relacionada con el abogado Juan Carlos Loaiza López se recuerda usted haber tenido? Eh, Días después, tuve una reunión con las víctimas, Humberto González y el abogado Loaiza. Allí se solucionó el inconveniente porque Humberto transó con el dueño del ganado, Luis Fernando Giraldo. ¿De qué manera conoce usted las actas, comisiones o documentos relacionados con la reunión de la gestión profesional con el disciplinado? No conozco documentos específicos, solo recuerdo la reunión presencial. Desconozco cuál fue la relación profesional entre el abogado y los quejosos. Descríbanos qué ocurrió después de la reunión y qué hizo usted con el ganado recibido para el engorde. Continué con el engorde. Al culminar, Humberto González vendió el ganado y me dio mis utilidades. El problema quedó resuelto entre ellos. Si se le pone de presente algún documento relacionado con la reunión o la venta del ganado, ¿lo reconocería como fiel reflejo de lo que ocurrió? No podría reconocer documentos porque nunca firmé nada. Solo puedo dar fe de lo que viví, la reunión y el acuerdo verbal que allí se logró. Gracias. Por último, se necesita la señora Luceide Zulga Galvis, por lo tanto, bajo calidad de juramento, lo que quiere decir que no puede callar la verdad o decir hechos que no sean ciertos, puesto que si lo hace estaría cometiendo el delito de falsedad de testimonio y fraude procesal. Señora Luz.
Buenos días, Luz Aide Zuluaga Galvis, identificada con cédula de ciudadanía número 10-111-123. Entiendo su señoría. Señora Luz, sírvase indicar el nombre completo, cédula, ocupación y su parentesco con el disciplinado Juan Carlos Loaiza. Soy Luz Aide Zuluaga Galvis, con cédula de ciudadanía 10-111-123, ama de casa, soy esposa del doctor Juan Carlos Loaiza López y conozco cerca de su trabajo profesional. ¿Qué conocimiento directo tiene usted sobre el surgimiento de la relación contractual entre el quejoso y el culpable, perdón, su esposo? Estuve presente cuando los señores Giraldo y Jason contactaron a mi esposo. Ellos solicitaron ayuda para recuperar el ganado perdido y mi esposo aceptó el caso. ¿De qué manera conoce usted las conversaciones, los acuerdos y las dificultades que se presentaron durante el encargo profesional de su esposo? Porque mi esposo me comentaba los avances y las dificultades, especialmente la falta de documentación de los contratos de ganadería, lo que impedía cuantificar los emovientes. Descríbanos qué dificultades específicos relató su esposo en cuanto a la relación de la recuperación del ganado y la demanda civil. Me dijo que los contratos eran verbales o sin respaldo claro, que la fiscalía no podía imputar y que él necesitaba más tiempo y documentos para la demanda civil. Si se le pone el presente los recibos del dinero, las conversaciones de WhatsApp entre su esposo y los quejosos, ¿lo reconocería? ¿Están en las mismas condiciones? No firmé ni recibí esos documentos personalmente, solo conozco lo que mi esposo me contó. No puedo autenticar documentos que no manejé. Gracias. Dando trámite a la audiencia de acuerdo al artículo 106 mencionando anteriormente, se comunica que se concederá el uso de la palabra para un breve lapso al disciplinable y a su defensor, si lo hubiere. Por lo anterior, se le concede el uso de la palabra a la defensa. Honorable magistrado, con fundamento en los artículos 29 de la Constitución Política, fundados en el debido proceso y presunción de inocencia, y sexto, décimo, 24 y 97 de la Ley 1123 de 2007, prescripción y carga de la prueba, procedo a diferenciar cada falta imputada en primera instancia. El derecho disciplinario colombiano, en armonía con el artículo 29 de la Constitución y los principios de tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad, exigen que la sanción se funde en pruebas plenas de la conducta dolosa o culposa, valorando el contexto real de la actuación profesional y el respeto al debido proceso. La carga de la prueba recae en la autoridad disciplinaria y la duda razonable debe resolverse a favor del investigado. Primero que todo, de acuerdo el artículo 37, numeral primero, exige que la omisión sea injustificada, pero aquí existió justificación objetiva. La decisión de no presentar la demanda civil fue consensuada con los clientes y consensuada con la fiscal para evitar el archivo del proceso. También el fallecimiento del contador José Daniel Gaitán y la pandemia impidieron el avalúo de perjuicios, perdón. Después, la revocatoria del poder le impidió continuar. Siguiendo, el artículo 35, numeral primero, exige dolo. Esto es conciencia y voluntad de obtener un provecho injustificado. Pero esto no se acreditó, ya que los pagos incluyeron transacciones personales con los cheques y efectivo no relacionados con honorarios. Descuento entre clientes y sumas entregadas por conceptos ajenos a los procesos judiciales. La duda sobre la proporción debe resolverse a favor del disciplinado. Además, operó la prescripción quinquenal del artículo 24 de la Ley 1123 respecto de pagos de 2019. Por último, la falta del artículo 35, numeral 3, sanciona la obtención de dinero para gastos inexistentes con dolo. Dado esto, el abogado presentó un informe detallado no valorado. Firmó comprobantes en blanco que generaron confusión. Los pagos no discriminaban entre lo penal y lo civil
y su demostración en la realidad del gasto corrobora que no hay tipicidad. La prescripción extinguió la acción para la mayoría de los cargos. Habiendo escuchado al defensor, damos por terminada la intervención de la presente audiencia, por lo tanto, como hace el artículo 106 de la ley antes mencionada, el cual afirma al cabo del cual se dará por finalizar la audiencia. Por consiguiente, les damos la finalización de la audiencia de juzgamiento. Ahora se programará en qué fecha se dará la sentencia. En el 9 de junio del 2025.